Perfecto. ¿Qué tal, mis queridos emprendedores, mis queridas emprendedoras? Muchas gracias por estar escuchando o viendo una vez más un episodio de Dispara y Apunta, donde traemos a gente que es extraordinaria, gente que ha roto los paradigmas de una o de otra manera. En esta ocasión tenemos un invitado que, como siempre digo, no voy a robar el micrófono. Ahorita, mi querido Jerry, voy a dejar que te presentes, pero si eres de las personas que están viendo este video ya editado en la plataforma de YouTube o ya editado en cualquiera de las plataformas de streaming de audio, lo habrás visto. Tenemos a este invitado estrella, mi queridísimo Jerry Medina, un crack de la industria de bienes raíces, porque, mi querido Jerry, algo que tampoco te había dicho a ti, empecé con Pepe el mes de los bienes raíces. Tengo varios invitados dentro de este tema, ya iré platicando un poquito de esto, pero no quiero robarte el micrófono. Primero quiero que te presentes para las personas que no te conocen. ¿Quién es Jerry? Pues, primero que nada, muchísimas gracias, amigos. Sobre todo un honor estar aquí en tu plataforma, sobre todo en tu podcast. El Me gusto es siento mío. honrado, en serio. ¿Y quién es Jerry? Fíjate, Jerry es una persona apasionada, sobre todo en el tema de bienes raíces. Yo crecí como, o sea, vivo creyendo que traigo un propósito dentro de mí y lo reflejo y lo trato de buscar a través del tema de bienes raíces, apoyando a las personas hacer crecer su patrimonio a través de justamente eso, bienes raíces. Si nos vamos ya a credenciales, Jerry es abogado por la Universidad Autónoma de Yucatán, con experiencia en notaría pública. Estuve Ok. dentro de la notaría pública 6 años como pasante, como abogado, también encargado de la notaría. Y al día de hoy ya llevo aproximadamente 10 años en el mundo del tema de bienes raíces. Inicié con el tema de casas. Inicié con el tema de renta y venta de casas, luego me dediqué un poquito al coaching, como que lo pausé o fue un poquito intermitente y me dediqué al tema del coaching ontológico, me certifiqué como coach ontológico y ahorita estoy full con el tema de ventas, sobre todo en mi expertise, que es la zona noreste del estado de Yucatán, donde estamos ahorita evolucionando con este boom inmobiliario que hay. Ok, perfecto. Ahorita ya nos diste, me encanta la forma, se nota que ya tienes práctica en esto o se te dio de forma natural el cómo presentarte y cómo dar este background sobre quién es Jerry. Y eso es algo que me gusta mucho porque además nos permite dar un vistazo general sobre quién eres y a partir de ese punto empezar a dar dobles clics en diferentes momentos. Déjame te explico cómo es la estructura fundamental. Esto medio te lo platiqué por WhatsApp. La estructura fundamental es: primero platicamos un poco a términos personales de quién es Jerry. Ahorita vamos a profundizar, es el primer paso que vamos a dar. Después vamos a hablar un poco sobre la parte de los negocios en términos generales. Mi objetivo con esto es poder entregar lo que se puede entregar desde tu lado hacia cualquier industria de los emprendedores que puedan estar viendo o dueños de negocio que puedan estar esto, tomar lo que puedan de ti sin importar la industria y aplicarlo en su negocio. Y número 3, nos vamos a ir ahora sí a tu área de expertise o lo que te dedicas de lleno hoy en día. Ahora, mencionaste, pues bueno, yo no me dedicaba a esto y no es como que fuera mi intención dedicarme a esto. Lo que hoy estoy haciendo desde que yo empecé como Jerry y empecé a hacer lo mío. Primero, entonces vamos a empezar. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál era tu intención cuando empezaste tu vida económica o laboral? O sea, bueno, de entrada yo desde muy chico sabía que quería estudiar una de las 3 carreras que mis tíos, los hermanos de mi mamá, habían estudiado. Entonces tenía la opción, 3 opciones: licenciado en administración de empresa, licenciado en software o abogado. Y la verdad es que a mí me fascinaba también el tema de la política, me fascinaba. Entonces yo tenía muy claro que quería ser abogado desde terminando la secundaria. Uh -huh. Estudio derecho. Nada más que, la verdad, he de decir que yo era más, en la carrera me dedicaba más al tema de política estudiantil que entraba a mis clases. Me entraba a clases que me gustaban, entraba a clases como Derecho Civil, entraba a clases muy importantes, inclusive Historia de México, pero fue, mira, ahí te va. No me gusta mucho a veces como recordar mi pasado, pero siento que ahí también hay mucho oro. Ok. Hubo una situación estudiantil en la facultad. Estuvimos en elecciones de presidente de la sociedad de alumnos y hubieron ahí situaciones que discrepaban ideologías con los grupos. Entonces se revienta un conflicto estudiantil Ok. y a partir de ahí inclusive estuve como sometido a un proceso administrativo. Entonces, como que me compuse, dije, bueno, ya ponte a estudiar, ponte a trabajar, te quedan 3 años. Estaba yo pasando tercero de carrera. Te quedan 3 años de carrera y no has hecho nada en cuanto a no tienes un trabajo, no estás haciendo práctica, ¿qué puedes hacer? Y ahí fue cuando empecé a trabajar en una notaría pública.
como pasante, como agente B, o sea, ve al registro público, ve al catastro, ve a hacer esto, ve a hacer lo otro. La verdad es que aprendí demasiado, estuve 3 años ahí. Yo soy una persona que soy muy apasionado, entonces, cuando me enfoco y me apasiono, o sea, olvídate. Entonces Ajá. empecé ahí en la parte de notaría pública y pues ahí me quedé y pues ya luego fue como en el mundo de bienes raíces. Pero más o menos así empecé, no sé si voy bien. No, vas perfecto. Y de hecho, ahorita que estás mencionando esta parte, bueno, por ahí empecé, me fui desenvolviendo un poco de esto. Te quiero preguntar, ¿cómo fue que caíste a decir, ok, ya sí, puedo a lo mejor medio vislumbrar cómo fue que empezaste a introducirte a la industria de bienes raíces, que fue a partir de la parte notarial? Pero ¿cómo fue este proceso de la decisión de sí, creo que sí me está gustando un poco este tema de la industria de bienes raíces? Ojo, ahí te va aquí. No fue algo que yo tuviera planeado. No Ok, fue algo que yo tuviera planeado, ¿ok? Fue algo que de alguna manera, como que se dio. Yo creo mucho en las causalidades, entonces muere el notario titular en el cual estaba yo como encargado. Yo estaba encargado de una notaría suplente, muere el notario titular. Tuve ciertos temas de comunicación con el notario suplente y a mí me despiden del trabajo. O sea, de un día para otro, órale, después de la muerte del notario, me despiden del trabajo. Es como con los gobernadores y lo demás. Pues no van a despedir al gobernador si algo sale mal, lo que van a despedir es al secretario de Estado o algo así. Entonces, claro, algo así es lo que sucede. ok, Y cuando me despiden, dije, ¿y ahora qué hago? O sea, yo quería tener carrera notarial en ese momento. La verdad es que hoy por hoy estoy totalmente agradecido. Fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Pero por eso digo que a mí a veces la vida me ha llevado muchas veces a tomar estas decisiones. En cuanto al día siguiente, yo ya no tenía trabajo, tenía un guardadito y en ese entonces era mucho de pensar, de, ay, me voy a dar una semana de vacaciones para pensarlo. Entonces fue ajá, ya crecido, como solamente tenía conocimiento en la parte notarial, en la parte corporativa, notarial, en la parte de operaciones de inmuebles. Entonces, junto con un amigo que fue mi primer socio, la verdad es que como que nos juntamos, así como estaban Pepe y tú tal vez, y pues al ujú. final él sabía lo de bienes raíces y yo sabía lo notarial, y ahí le fui viendo como pescando todo hasta que me fui incorporando más al tema de notarial. Por la parte que yo lo que necesitaba era cash, ¿me explico? O sea, yo ya Entiendo. había salido de mi casa y la verdad es que digo, no iba a regresar con mi mamá a pedirle dinero o algo así, entonces, porque también traía el orgullo y el ego. Entonces, pues obviamente, pues era como, no, pues tienes que buscar cash y ver cómo vivir y ya está. Ok, ahora, precisamente dentro de todos estos temas que estás mencionando, de bueno, es que simplemente las circunstancias me fueron aventando y aventando y me fui confrontando con esto. Eso es algo que pasamos todos. Todos tenemos circunstancias que a veces pues, son buenas, a veces son malas, a veces simplemente son neutras, pero que indistintamente de lo que sea, puede causarnos muchas emociones muy intensas. Y es lo que nos cuesta trabajo a veces controlarlas para tomar buenas decisiones. Una de las emociones más intensas que se presenta más comúnmente es el miedo. Y eso seguramente a ti también te lo han dicho, a mí me lo han dicho muchísimo. Oye, Iván, muchas felicidades o te admiro, o yo qué sé, y quisiera hacer lo que tú, pero ¿qué crees que me da miedo? O cuando lanzo alguna pregunta, oye, ¿tú por qué? Lo que sea. O sea, es decir, de alguna u otra manera se da muy constantemente el tema miedo. A ti, ¿cómo fue que viviste estos momentos coyunturales que a lo mejor te dieron un poco de miedo y cómo le has hecho para estarlo sobrepasando y estar superando, perdón, estos retos que te ha estado poniendo la vida? Te lo voy a contestar de una manera larga y de una manera corta, ¿ok? A La ver. larga siento que es muy necesario que se diga. La corta es tomar acción. Eso me ha apoyado a vencer el miedo, ¿ok? Ahorita justamente estoy iniciando un proyecto en el cual me separo también de una promotoría y es un proyecto personal. Ujú. Y también tengo miedo, si me explico, pero ojo, lo mejor que siento que es lo necesario para poder atravesar el miedo es tomar acción. Esa es la respuesta corta. Ahora, la respuesta larga es poder entender que el miedo tiene un origen en nuestro pasado, que al final del día tenemos siempre, por ejemplo, yo tenía mucho el miedo a no ser, o sea, a ser rechazado, ¿me explico? Como Ok. que a mí me da mucho el miedo a que me rechazaran, en todo, en el trabajo, en relaciones personales, en todo. Pero más allá del tema de que tuviera el miedo al rechazo, era el miedo a sentirme rechazado como en algún punto en mi pasado me sentí.
Yo Ok. vengo de padres separados, que a los 6 años mi papá decide irse y la verdad yo tengo ahí a mi heroína, que es mi mamá y mi abuelita, que son las que nos crían. Ujú. Entonces, al final, a pesar de que recibí todo el amor con mamá, con mi abuelita y fui una de las personas más amadas en el mundo, tanto mi hermanito y yo, por la parte de mi papá, yo no me sentía valioso. Entonces, obviamente de ahí se desencadenaba todo ese miedo que yo lo trasladaba muchas veces a mi vida en general. ¿Me explico? Ok. Entonces, en esta parte, pues, en un principio obviamente no tenía mucha conciencia. Yo era como, pues, tenía miedo y me escondía y no hacía nada. Siempre digo que el miedo puede hacer dos cosas, o detenerte y paralizarte, o pues, atraviesas el miedo. ¿Cómo? Tomando acción. ¿La vas a regar? Sí, muy seguramente. ¿Vas a fracasar, entre comillas? Sí, seguramente, pero pues al final todo tiene un aprendizaje, ¿me explico? Como que todos esos eventos, buenos o malos, o como tú dijiste, todos esos eventos neutros que nos suceden, al final del día son para algo, y yo siempre lo tomo como para evolucionar. Me encanta la frase que ocupaste porque de hecho es una ideología que yo también siempre he tenido. Yo siempre, una de las cosas que yo toda la vida he dicho es que para mí el miedo me parece una emoción fascinante porque justo lo dijiste, o simplemente te paraliza, te congela y es el peor enemigo que puedes llegar a tener, pero al mismo tiempo tú puedes darle la vuelta y convertirlo en tu mejor amigo y convertirlo en esa gasolina, en ese motor que te empuja a hacer las cosas que antes no hacías por no tener precisamente ese sentimiento. Digo, yo la verdad es que también muy seguido me la paso sintiendo miedo, si lo puedo decir. Bueno, de hecho sí miedo, frente a cosas que luego a veces yo mismo me provoco, pero porque ya aprendí a utilizar el miedo a mi favor. Aprendí a volverlo mi mejor amigo para poder aventarme a hacer las cosas que, pues digo, a veces por aventado, a veces por atrabancado, pues puede ser que a uno no le salga tan bien, pero que en realidad la mayoría de las veces termina teniendo resultados bastante positivos. Y precisamente quiero tomar este último que estás mencionando, Jerry, para pasar ahora a la siguiente fase, que es el tema de los negocios. Uno de los Ok. temas, fíjate, yo no tenía conocimiento que tú eres abogado de profesión. Una de las cosas que yo digo Hay mucho muchos, es hay que, muchos, hay muchos de mis haters que tampoco tienen ese conocimiento. y que sí, eso sí los he visto que no tienen ese conocimiento y ahí te andan recordando todo lo que tú quieras. Eres un ignorante, no, fíjate, ya toma sentido muchas cosas. Pero una de las cosas que yo digo, y esto lo digo no por hate, y bueno, y si hay alguien más por aquí que se dedica a alguna de las industrias que voy a decir, no se me sientan agredidos, pero la mayoría de las personas que se dedican, más bien de forma natural, mejor dicho, la industria de la salud y la industria jurídica o similares, carecen enormemente de conocimientos en tema de negocios. O sea, y resulta lógico, al final, tu zapatero a tus zapatos. Si eres doctor, no te voy a decir, no te voy a hablar de temas de negocios y estructuras y lo mismo con los abogados. Pero eso al mismo tiempo lleva a tener una situación muy contradictoria. Porque finalmente, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, yo lo digo muchas veces y hace poquito que tuve mi ronda, pero del sector salud, yo les decía, algo que vemos muy seguido es o trabajan para alguna institución pública, privada, como sea, o ponen su consultorio, o ponen su propio negocio como autoempleado. Pero irónicamente, nunca en la vida jamás tuvieron ni de pasada tantito el cómo tratar o cómo hacer un negocio realmente. Lo mismo sucede con la parte de la abogacía. Trabajas en una institución, etcétera, o te vuelves como un profesionista independiente, pero nunca en la vida te enseñan nada relacionado con negocios y ahí terminan tropezándose y tropezándose y tropezándose una y otra vez. Y por eso es que vemos, como en alguna ocasión, no me acuerdo quién me dijo, muchos taxistas que son doctores o que tienen su otra jornada en el doctor Simi, o que son abogados y que están vendiendo los servicios mientras conducen el Uber. Y que, ojo, de verdad, lo digo sin ningún tema de ningún sentido, pero desgraciadamente sí pasa. ¿Cómo hiciste tú para superar este reto precisamente? Decir, bueno, me gusta la parte jurídica, es algo que me gusta, pero quiero entrarle al mundo de los negocios. ¿Cómo superaste estos retos y estos problemas que de forma natural se dan? O sea, en esta parte que dices es muy importante. Yo considero que mucho tiene que ver. Crecí en un pueblo de 30,000 habitantes, del cual estoy orgulloso de ser, y Ahora, jamás en la vida hubiera yo pensado a los 15 años cuando salí de la secundaria uh-huh, que iba a lograr lo que estoy logrando al día de hoy. Y ojo, porque muchas veces demerito las cosas que he logrado. Me explico, hay veces, para mí, yo tengo una creencia muy fuerte de que nunca nada es suficiente. Entonces, por eso siempre soy un workaholic, trabajando y haciendo esto y haciendo lo otro. Y veo muy chicos mis logros. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque al final yo sí considero, al haber crecido en el pueblo,
yo sí considero mucho que siento que es un tema también de creencias, me explico, al final, o sea, nos resulta a veces muy difícil el evolucionar y el aprender cosas nuevas, me explico, el querer aprender, o a veces sí podemos tener las ganas, pero no tenemos a lo mejor ese mentor que nos diga es para acá, es para acá, es para acá, ¿me explico? Y no estamos Sí. dispuestos de alguna manera a tropezar. También volvemos al origen del tema del miedo. Entonces, son ese tipo de cosas que al final, digo, yo a los 25 años tuve la oportunidad de viajar a Europa y yo era, cuando estaba yo en Europa, yo decía, oye, o sea, madre, yo no creo estar acá, ¿me explico? Entonces, al Claro. final era como un chavito de un pueblo podría estar, era el primo gordito al que le hacían bullying, pero en ese tiempo no existía el bullying. Entonces, al final son esas cosas que empecé a ser consciente de todas las cadenas que me limitaban y Ujú. empecé a trabajar en mí. Te digo que la verdad me enfoqué mucho en el tema Ok. del coaching, en el tema de ser consciente. Tú lees mucho y, por ejemplo, hay un libro muy bueno, eso me ha apoyado mucho también leer, Conecta con el dinero de Jürgen Klarik, Ah, claro, lo acabo. en donde una de las cosas que te dicen, y ojo, yo amo a mi mamá y amo a mi abuelita, pero al final, ¿qué te decían? Oye, pues una de tus relaciones más tóxicas es con tus papás, porque Ajá, al final ellos lo que quieren, por el amor que te tienen, te tratan de proteger. Y en esa subprotección muchas veces a lo mejor te van a limitar claro. porque quieren que estés bien. Para mi mamá, yo soy su bebé y tengo 30 años y a veces, mamá, deja de decirme así, por favor. ¿Me explico? Entonces, son esas cositas que al final del día empecé a entender que, digo, obviamente no me voy a alejar de mi mamá, pero sí empecé a aprender a que, ok, esto es lo que ella piensa y es porque me ama y esto es lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, luego igual si algún día escuchas a mi mamá, bueno, no tiene Instagram, pero ahí va. No creo que lo escuche. O tal vez sí, pero no lo sé, bueno, ahí va. Ya veremos, ya Yo veremos. Si te dije reclamo. que te iba a decir, es que luego a veces les escondo algunas cosas de mi mamá, pero bueno, ahí te va. Yo, o sea, de alguna manera, yo, no sé si mi mamá, pues mi mamá fuera, ella preferiría que yo tenga un trabajo seguro, con un sueldo estable en una Sí. institución, lo que fuera. Entonces, de ahí parte todo esto que estás diciendo, que al Ujú. final del día, desde casa nos enseñan eso. De las típicas imágenes de naces, creces, estudias, buscas un trabajo, te reproduces y mueres. Y mueres. Y Ajá. hasta ahí se quedan, me explico. Y entiendo si alguien es feliz así, súper. Pero al final yo tenía ahí un bicho dentro que me decía, no, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Y el día de hoy te lo juro que es como que veo cosas, o sea, veo personas que están logrando muchas cosas que yo admiro y digo, wow, yo quiero ser como ellos, o a lo mejor nunca voy a poder ser como ellos. Y a lo mejor ellos tienen a otros referentes más grandes. Y es una bendita cadena, ¿me explico? Claro. Entonces, yo creo que mucho ha sido el tema también de pues, querer evolucionar, no conformarme, estar dispuesto a atravesar miedos, estar dispuesto también a regarla. O sea, no sé, o sea, cuántas veces tengo como 3 fracasos económicos en donde he quedado en rojos, jugar con el tema de las deudas, aprender de alguna manera si hay deudas necesarias, de cómo moverla aquí, de cómo moverla ahí, ¿me explico? O sea, hay un chorro de cosas que de alguna manera la acción me han llevado a hacer y a que he aprendido, ¿me explico? Ok, y de precisamente dentro de estos temas que te ha llevado a aprender, ¿cuál dirías que son los elementos más importantes? Igual para las personas como tú, que de hecho he visto ya a lo largo de esta plática que varios te saludan, te admiran, te reconocen, te aplauden, etcétera. Y de hecho hay particularmente uno que dice, te mando saludos desde Chile, creo que lo vi. Y Es que bueno, yo no sabía, a lo que es voy, que, perdón que te interrumpa, es que yo no sabía si los puedo saludar, como sé que estás grabando, yo quería saludar a todos, porque, pero bueno, la verdad es que sí, oigan, sí vi ahí los mensajes, tanto a Luis, a Soto, a Emilio, y al crack también de Jorge que se conectó igual, o sea, sí también al Lobo, a mi querido Lobo, sí, la verdad también, o sea, digo, tengo la fortuna de que hoy por hoy recibo muchas bendiciones, las cuales estoy agradecido. Por eso también me siento muy honrado estar en el podcast que estuvo Dani Guerrero, que es una persona a la cual sigo mucho por el tema de la gratitud, porque para mí la gratitud es muy importante. gracias. Pareciera que no agradezco, pero porque luego ven y dicen que soy mamón, pero la verdad es que sí agradezco
mucho, agradezco mucho, la verdad, a cada uno de ustedes. Y no, perdón, es que pensé que no podía saludar, pero sí. No, Saludos no, no, igual a claro. Mario. Mario es mi paisano. Saludos, Sí, saludos. también el día tuve oportunidad de entrevistarlo hace poco. De verdad es un titán y es una persona que, con él, porque, por ejemplo, digo, él es un director de una empresa enorme y tener una oportunidad de conocer a alguien así y tratar de exprimirlo, me enfoqué mucho en eso. Y es Y de hecho, bueno, yucateco, papi, y es yucateco aparte. y Entonces, al además es final, Yucatán, efectivamente. son esas cosas que a lo mejor yo veo, por ejemplo, hoy también que se conectó Brad igual, o sea, veo, o sea, te juro que yo tengo grandes mentores los cuales a veces veo, y a veces cometo el error de no decirles como, oye, te admiro y porque te admiro hago esto como de alguna manera un homenaje a ti, pero pues obviamente yo veo a esas personas y hoy por hoy digo, si ellos pueden, probablemente yo pueda. Me voy a caer y todo lo demás, pero probablemente yo pueda. Pero antes yo los veía y decía, no, jamás en la vida voy a poder lograr esto. Ahora, precisamente, justo hacia ayer la pregunta que te iba a hacer, o sea, en esta parte del mundo de los negocios, ¿cuáles crees que son los dos cosas? La primera, digamos como los elementos o conocimientos a manera de rubros más importantes que debe de aprender alguien que quiera seguir por tu mismo camino. Y dos, ¿cuáles son los elementos mentales más grandes que tú crees que debemos estar rompiendo? Estos paradigmas que tenemos, justo uno de los que decías, es que ellos sí pueden, pero yo no, porque yo siento que ellos son como deidades hechas por Zeus a mano, pero yo no. O sea, ¿cómo fue que rompiste estos temas o cuáles crees que serían los elementos más importantes a romper? Ok, uno, empezar a invertir en mí. Yo odiaba invertir en mí. Me da una codera enorme, la verdad. O sea, invertir en mí, ¿a qué me refiero? A que, pues, obviamente, al final, cuando pues, tenía dinero, lo trataba de gastar. Muchas veces fui muy materialista y gastaba en porquería y media. Pero empecé a invertir en mí, en cursos, en lectura, de alguna manera en aprender, ¿me explico? Entonces, entendí esa parte de que invertir en mí es muy importante, porque al final es como esa inyección que le metes al cerebro. Mi cerebro estaba así de chiquito, a lo mejor, ¿me explico? Pero pues había Claro. un mundo enorme ahí afuera. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es empezar a invertir en ellos. O sea, que no te dé codera, por así decirlo, pagar ese curso que quieres. ¿Me explico? Que te pongas a pensar, oye, yo voy a ir a este curso y al final del día este curso me va a servir para generar esto o esta cantidad de dinero, ¿me explico? Pero también que tengamos un enfoque claro hacia lo que queremos. No me voy a meter a un curso, a lo mejor de cómo aprender a bailar belly dance, si yo no, ¿para qué quiero aprender a bailar belly dance? ¿Me explico? O sea, digo, sé que es muy, como muy tonto, pero es como a veces la gente va desde ese desenfoque. O también a veces queremos como no saber qué queremos. Y es como, no, siéntate a planificar, o sea, y para que puedas invertir en ti. Entonces, eso sería lo primero, ¿ok? Y lo Ujú. segundo, es que sí estar dispuesto a regarla, estar dispuesto a cagarla, ¿me explico? O sea, Ujú. saber que al final del día había una como frase en donde, bueno, es una historia muy larga de un rey, pero el caso es que en un anillo le ponían un mensaje y le ponían como, esto también pasará. Y al final es saber que tanto los momentos, o sea, como que la moraleja es saber que tanto los momentos buenos como los momentos malos van a pasar. ¿Me explico? Ok. ¿Cuántas veces a lo mejor yo he tenido dos novias y las dos novias cuando he terminado me siento así, no, me rompió el corazón y no voy a recuperarme, o sea, y al final no, pues al final luego te recuperas, pasa. Oye, lograste algo muy padre en tu trabajo, estás muy emocionado, pero también ojo, porque pasa, ¿me explico? Y al Ujú. final es estar dispuesto siempre a regarla, a que lo hecho es mejor que lo perfecto, a que no planifiques, o sea, sí planifiques, pero no como perfeccionismo, ¿me explico? Sino que Claro. puedas planificar hacia dónde quieres ir, pero dar el primer paso. Te voy a decir una frase que me voló mucho la cabeza cuando estaba yo en el tema del coaching. A ver. Pensar no es una acción. Para una persona analítica o para una persona que tiene el modelo mental analítico como el que yo tengo, que yo pienso mucho las cosas, soy muy de proceso, soy como maquiavélico y lo que fuera, para mí pensar formaba parte de mi planificación. Punto Ok. número uno, pensar qué voy a hacer. Punto número dos, escribir qué voy a hacer. Punto número, o sea, el qué voy a hacer, el tomar acción lo ponía como en el número cinco, pero el pensar era una acción para mí. Entonces, Ujú. cuando me dicen eso de pensar no es una acción,
para mí fue así como de, ¡pum!, un golpe en la cabeza, ¿me explico? Y sí, es verdad, a partir de ahí hay cosas que he hecho, me he metido en cuanto problema, o sea, en cuanto a que a veces hago algo y no sale como a lo mejor hubiera podido salir, pero ya aprendí, ya me di la oportunidad de sacarlo. Ahorita, yo renté una oficina de coworking para empezar algo mío, ¿está bien, está mal? No lo sé, pero lo hice, me explico, y el aprendizaje me va a dar. Ahora tengo una renta que pagar, sí, claro, tengo una renta que pagar, oye, el reclutamiento de equipos, esto, lo otro, bla, pero me estoy dando la oportunidad de hacerlo y de no quedarme en el intento. Ok, correcto. Ya con eso yo creo que hablaste de los temas de mindset que son de los más importantes y que justo le diste el clavo, por lo menos desde mi punto de vista, que son los más importantes precisamente a la hora de aventarte o de empezar a hacer las cosas. Ahora, quiero pasar desde un punto la segunda parte de la pregunta que te decía, que es un poco más técnica, si lo pudiera decir así, porque uno de los conflictos también más grandes para los emprendedores es, oye, pero pues es que tengo que aprender de ventas, de marketing, de legal, de administración, de finanzas, de no sé qué, de no sé qué. ¿Y cómo le voy a hacer para aprender de todo eso? Porque me da esa inseguridad. ¿Cuáles dirías que son los elementos más importantes que un emprendedor, los conocimientos técnicos mínimos necesarios que debería tener alguien para poder empezar? Ventas. Definitivamente. Ni lo Ventas. dudaste, ni te voy a... No, no, pues es que oye, imagínate, tú lo dijiste hace rato, que no te imaginas que fuera abogado y lo demás. O sea, imagínate, yo vivía muy así como de con mi plumita, que iban a firmar escrituras y yo quería ser notario y ahorita con toda esta estrategia digital y todo lo que hago y vendiendo, yo decía que era malísimo en ventas, pero ahí te va. Si no vendes, yo puedo tener un producto acá muy, muy bueno, pero si no vendes o no estás vendiendo este producto, estás muerto, ¿me explico? Estás muerto. Entonces, al final, como que aprender a vender, vas a poder, y ojo, porque igual en una entrevista que tuve con una persona cuando me agarraron y me decían, oye, es que en el tema de ventas, el que tú seas un buen vendedor, vas a poder vender lo que sea. A lo mejor hoy por hoy estoy en el tema de bienes raíces, pero si el día de mañana se acabara la tierra porque es un recurso finito y ya no hay tierra para vender, pues a lo mejor me pongo a vender, no sé, esta taza, me explico, y a lo mejor busco una manera de cómo decirte, esta taza es única, la vas a tener, porque ya tengo las herramientas, me explico, ventas, y ojo, ahí te va, saber también que yo era muy, al principio los emprendedores quieren hacer absolutamente todo, todo, Ah, todo, caray. todo. Yo medio empecé a editar mis videos, empecé a hacer cuanta marihuana y media se me ocurría y ahí te va, ahí es el error, para tratar de como minimizar y ahorrarme costos, ¿ok? O sea, yo hacía todo para no pagar eso y ahorrármelo. Pero el problema está en que si te sientas a ver que tienes 1440 minutos al día y cuánto cuesta tu tiempo, cuánto cuesta cada minuto de tu tiempo, yo hoy por hoy, por ejemplo, la limpieza de mi casa, que a lo mejor dirán, ay Jerry, ¿qué tiene que ver esto con negocios? Oye, si yo me voy a poner a limpiar mi casa, que voy a durar 3 horas, bueno, 4, porque no sé hacerlo. Prefiero pagarle a una persona y sé que ese dinero de esa persona, con la actividad que yo sí sé hacer, genero ese dinero. Hoy por hoy, lo único que me pregunto al momento de invertir, la renta de la oficina. Yo nada más le pensé los números y dije, ok, es este el monto de la oficina, ¿cuántas ventas tengo que hacer? Tantas. Perfecto. Porque yo me iba a ir a mi casa, oficina, la iba a poner, ¿me explico? Pero el tiempo que iba a implicar adecuarla, lo que iba a poder, lo que iba a tener que hacer, la verdad era un show y lo que menos quiero es tener pendiente. Yo por eso me he visto de negro y a veces de blanco. Aparte porque el negro me hace ver más delgado, no es cierto. Pero, bueno, sí es cierto, no es cierto. Pero de alguna manera también porque no quiero tener como que la mayor cantidad de decisiones. Hace un ratito corriendo explotó la llanta de uno de los autos. Y pude haber agarrado y decir chispas como regado todo lo del tema del año. No, luego lo veo. Ok, agarra y sigue, ¿me explico? O sea, al final del día, por pensar en ciertas cosas, o sea, como que evitamos, o sea, por pensar en algo, dejamos de pensar en lo importante, en lo que nos Así es. interesa, por así decirlo.
No, fíjate que esta parte que mencionas me gusta mucho porque comulgo mucho contigo con prácticamente todo lo que has estado diciendo hasta ahorita y mucho, y bueno, y una de estas tiene que ver con esta parte que mencionas que es, a ver, debemos identificar y debemos de tener la madurez profesional suficiente para entender, una, lo valioso que es nuestro tiempo y número dos, en dónde es que encajamos mejor nosotros. Y digo, ahorita más o menos así fue como lo dijiste. Una de las cosas, de hecho, en las que yo me especializo mucho es en el desarrollo de equipos de alto rendimiento, porque yo también he entendido precisamente eso. Al final tenemos un tiempo que es limitado y no por ahorrarnos algunos centavos vamos a estar perdiendo los pesos, precisamente. Y que además el hecho que tú quieras desarrollar tu habilidad para ahorrarte esos centavos de video, por ejemplo, como lo que decías, va a hacer que te quite el valioso, donde podrías estar ocupando ese tiempo en donde mejor eres vendiendo. Y eso es lo que tú debes estar haciendo. Y entonces, ¿qué haces? Mejor agarras un equipo que se dedique a hacer las otras actividades que te están haciendo falta y que sí son mejor que tú además, y que lo pueden hacer en menos tiempo y que lo pueden hacer a lo mejor más barato, etcétera, etcétera. Entonces, en eso estoy totalmente seguro, totalmente de acuerdo, y la parte del valorar el tiempo, y eso te va a llevar a entender cómo puedes multiplicar tu tiempo. Porque cuando tienes personas en tu organización, eso te va a ayudar a que tus 24 horas que tienes disponibles, o 8, o las que sean, se conviertan en el doble cuando tienes una persona, y en el triple, y en el cuádruple, etcétera. Entonces, este es uno de los temas más importantes, y ellos mismos les vas a transmitir esta misma filosofía y van a empezar a actuar como tú lo estás haciendo. Y ahí empiezas a generar una cultura organizacional. Pero bueno, digo, no me quiero desviar de precisamente de esta parte del tema. Ahora, ya que hablaste del tema de las ventas, ¿hay algún otro tema o dirías que ese es, digamos, como, a ver, pueden meterse en otros temas, sí, pero el único indispensable es ventas? Yo creo que en el tema de las ventas y al final del día también tal vez en este tema pues de hacer marketing de contenido, ¿me explico? O sea, meterse un poquito ahí. Pero es que al final yo lo veo como ventas igual, porque te estás vendiendo, ¿me explico? O sea, estás vendiendo sin vender. Entonces yo sí diría que el tema de ventas y el tema de o sea, como métete a crear tu marca personal. O sea, cuando estás en tu negocio, crea tu marca personal. O sea, ¿Cómo 100%. ¿Cómo haces este tema de la marca personal? O sea, porque eso es otra de las cosas que también a mí me lo dicen mucho, sí, pero no sé cómo empezar, no sé a quién hablarle porque yo soy tal persona, pero le puedo hablar a todo mundo, Súper, etcétera. ahí te van los pasos. Primero que nada te vas a ir a mi podcast a ver el episodio, no es cierto. O sea, no. Ahí te van. ¿Cómo le vas a hacer? Pues al final del día, bien, primero es tomando una decisión. Ok. O sea, como, ¿para qué lo quieres hacer? O sea, y eso es justamente lo que he aprendido al día de hoy también de mentores. O sea, enfocarnos en el tema del fondo. Yo comercializo terrenos en el estado de Yucatán, ubicados en la zona noreste, la mejor zona, pero la esencia de todo lo que hago y lo que me mueve a hacer todo lo que hago es el poder apoyar a las personas a hacer crecer su patrimonio a través de bienes raíces. Okay. Eso es el cimiento, el ladrillo que sostiene todo lo mecánico que hago. ¿Ok? Okay. Entonces, obviamente, primero tienes que tener una esencia, un fondo, un para qué. Porque si tú agarras y te dices, imagínate, que agarras y dices, ok, yo quiero pues hacer mi marca personal para vender. ¿Para qué? Pues para tener dinero, Jerry, porque tengo un montón de deudas y quiero pagarlas. Pero ¿para qué quieres pagar tus deudas? No, pues para que yo ya no esté estresado y pueda estar tranquilo y le pueda dar lo mejor a mis hijos. Entonces, dejar de pensar en lo superficial y empezar a pensar en el fondo. Ok, tú quieres hacer marca personal muy probablemente para poder darles ese bienestar a tus hijos, para tener tranquilidad. Y lo mecánico va a ser vender, ¿me explico? Y generar dinero y lo que fuera. No sé si me explico. Entonces, Sí. si es esa parte, entender que el hacer marca personal, pues obviamente es poder mostrarte tal cual eres, pero sobre todo también tener un propósito, un fondo. Ya la parte de las formas, de que si por Instagram, por redes, por lo que fuera, eso es lo de menos. Obviamente también, si tú no estás dispuesto a atravesar tus miedos, no hagas marca personal, porque pues te vas a dar golpes enormes. Porque si no estás dispuesto a atravesar el miedo al rechazo, a atravesar el miedo al fracaso, a tener a gente que no tenga nada que hacer, que solo te quiera tirar hate, pues al final, o sea, al final ni te metas, ¿me explico? O sea, porque sí van a haber momentos que vas a querer explotar. Yo creo que una de las fórmulas también es nunca ver qué sucede
a tus costados, es siempre ver qué sucede al frente. O sea, yo no me pongo a ver, por eso cuando alguna vez, de alguna manera, no sé, me llegan a tirar hate, ¿qué es lo que hago? ¡Bum! Los bloqueo. Ok, Ay, si se molesta, no sé qué, pues es mi red social, yo tengo decisión sobre ella, punto, se acabó. Y yo sigo mi camino. Y llega otra piedrita y ¿qué hago? ¡Bum! La saco y a un lado y listo. sigo, ¿me explico? Al final, no voy a restar mi tiempo, o sea, no voy a perder mi tiempo pensando en la persona que nada más no tiene nada que hacer, ¿me explico? Sí, totalmente, totalmente. Eso, fíjate que es una de las cosas más importantes, ahorita que estamos hablando del tema de la marca personal, es que tenemos que estar dispuestos a todo lo que acabas de mencionar, porque el exponerte ante medios donde tienes valga la redundancia, esa exposición tan grande, te puede llevar a confrontar literalmente cualquier tipo de circunstancias. Fíjate que voy a cometer aquí contigo posiblemente alguna indiscreción que me dijo a mí Dani Guerrero, ahora que estuve platicando con ella muy al principio. Ella es de estas personas muy cerradas al principio. Entonces, en algún momento platicando con ella, que se fue poco a poco abriendo, porque sí es muy cautelosa de con quién puede determinar su confianza, me dijo, lo que sucede, Iván, es que tú aprendes me dijo exactamente esto de lo que estamos hablando, tú aprendes con el camino, que aunque las personas pudieran parecer muy bien intencionadas o lo que sea, te aprendes que te expones a que te pase cualquier tipo de cosa. Afortunadamente nunca me ha pasado ninguna historia de terror, pero sí me han sucedido cosas que me hicieron entender eso. Y cuando estás en este tema tienes que estar dispuesto a. Entonces, creo que esto es uno de los puntos claves más medulares que digo, Dani Guerrero es una de las personas, una de las referencias más grandes que existen en el medio digital. Y digo, ahí esta parte me hizo mucha resonancia. Nada más muy rápido, a manera de comentario, para pasar a la tercera sección. Muchas de las cosas que estás diciendo ahorita, Jerry, me están haciendo mucho sentido también con un libro, no sé si lo has leído, que se llama Vendes o Vendes. Justo lo estoy leyendo ahorita, yo creo que lo termino en estos días, que me hace mucha Ya resonancia con lo llegaste, perdón que te interrumpa, ya llegaste a la parte donde dice Gran Cardón que la depresión es falta de acción, que la que, perdón. que la depresión es una falta de acción. No, todavía no, apenas llevo como 100 Ya te páginas. regalé el libro, no, no es cierto, pero ojo, o sea, sí, me gusta mucho ese libro. Pero es que al final te voy a decir algo. Todos te dicen lo mismo con diferentes palabras. El gran problema es que no tomamos acción. O sea, mira, fíjate que a lo mejor yo te voy a decir algo ahí también de como indiscreción mía. Si yo soy un workaholic, yo trabajo 24/7, tú lo viste, o sea, estábamos almorzando cuando nos conocimos todos, y yo les dije, con permiso señores, voy a hacer una llamada de trabajo, y ustedes así como de, bueno, tú igual te fuiste, pero regresaste, o sea, yo soy muy workaholic. Si quitas esta parte, probablemente hayan temas en donde, por ejemplo, si yo dejo de accionar, me voy a poner a pensar, ¿por qué no tengo pareja? ¿No seré lo suficientemente valioso para alguien? Oye, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no? Entonces, como que empezaría yo a pensar marihuanada y media. Entonces, prefiero ponerme a accionar y vas a encontrar en ese libro una frase muy padre que, ojo, no estoy diciendo que o sea, yo sé que la depresión es una enfermedad y lo que fuera. Ese ejemplo utiliza Gran Cardón como para ponerlo. Tal vez no haya sido el bueno, pero el libro se escribió hace tiempo. Entonces, a lo que voy, que nos vamos a poner a pensar en esas cosas que nos van para abajo, solo si no tenemos nada que hacer. Si no, o sea, porque si estamos accionando, o sea, yo ahorita termino el live, voy a mi casa, termino los pendientes para mañana, no sé qué, me duermo, punto, se acabó. Me levanto y acciono. Entonces, no voy a tener tiempo para pensar en cosas que de alguna manera me den para abajo, ¿me explico? Y ya, perdón, más tenía que decir No, eso. no te preocupes, lo entiendo perfecto y esa parte yo creo que lo dijiste perfecto. En realidad como que todos los autores dicen lo mismo, pero porque no me acuerdo en qué libro lo leí. No hay nada nuevo bajo el sol. Y ese es uno de los temas más importantes. O sea, no es como que el autor tal o el libro tal o el curso o yo qué sé, te puede decir cosas que nunca o sea, solamente lo dice, no es cierto, o sea, es lo mismo. Y que precisamente, pero al final todo se resume en una cosa, ponte a hacer las cosas. Pero bueno, digo, no quisiera consumirme más allá del tiempo, y voy a aprovechar una pregunta que nos hicieron por aquí, que no va tan relacionada con un poquito de lo que quería abarcar, pero vamos a aprovechar a hacer con Andrea, que dice, una pregunta, ¿qué pasa si el desarrollo inmobiliario no se vende en la preventa del proyecto? ¿No construyes? ¿Qué dirías tú? Contesto.
A ver, contéstala. Oye, para empezar, pues obviamente, ¿qué pasa en el desarrollo inmobiliario? No se vende la preventa del proyecto, pues tienes a muy malos vendedores. Este, y ¿cómo se llama? Bueno, pues es que ahí creo que te está refiriéndose al tema de a lo mejor alguna preventa, algún desarrollo en donde se vaya a hacer alguna construcción. Digo, yo me especializo en el tema de terrenos, pero no, la verdad es que no me ha tocado ver, ¿no? En teoría sí tienes que construir, porque al final del día, bueno, en el estricto sentido y en la parte ética, pues es que después de la preventa sigue la venta y me explico, o sea, la preventa es para poder conocer de alguna manera el precio de oportunidad. Pero si no se vendió todo en la preventa, yo voy a tener que agarrar y en venta forzada a lo mejor, neta sí buscarme un buen vendedor para poder vender ese producto. A lo mejor va a ser un producto el cual para mi desarrollador sería un fracaso, pero pues ahora sí que yo no desarrollo el día de hoy, yo lo que hago es justo a que no pase eso, a comercializar el desarrollo, vender el desarrollo y que pueda tener éxito. Entonces. Perfecto. Fíjate que, mira, voy a aprovechar y voy a aprovechar como para complementar un poco la parte de la respuesta. Andrea, lo que sucede en la parte de los desarrollos es que tenemos diferentes fuentes de financiamiento, por decirlo de alguna manera, y hacemos toda una estructura financiera en función de esa fuente de ingresos. La primera siempre es inversión de capital privado, que puede ser este capital semilla de los socios accionistas, incluso la aportación de un terreno es inversión o es una fuente de financiamiento. Después de eso nos vamos a las fuentes de financiamiento bancarias casi siempre, que son la más conocida, se le llama crédito puente, que es como un crédito hipotecario, pero grandote, ¿no? Y ya tiene un sinfín de detalles que no quiero desviarme en eso. En segunda instancia, o más bien parte de los mismos que no son tan conocidos, son los créditos prepuentes, los créditos mezanín, y bueno, incluso los créditos crowdfunding, que también te permiten entrar antes de que cubran los requisitos de los créditos que acabo de mencionar. Después de eso viene la emisión de deuda, es otro de los tipos de proyectos, que no inviertes en el proyecto, más bien le prestas dinero al proyecto y te dan un rendimiento garantizado después de un plazo determinado. Y finalmente vienen las preventas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estricto sentido, como bien mencionas, Jerry, el deber de un desarrollador es construir sí o sí. Sin embargo, vámonos a la realidad. Esa es la teoría, pero en la práctica tú confías en el tema de las ventas que estás teniendo para apalancarte, porque mientras menos dinero necesites de cualquiera de las fuentes que acabo de mencionar, tu rendimiento sobre esa inversión se te va más hacia arriba, porque se te puede incluso llegar a volver infinito. Digo, ese es un tema utópico que sí ha sucedido, pero sucede muy pocas veces. Es como ver un fenómeno natural muy extraño en el mundo, ¿no? Como el socavón de Puebla. Ándale, como el socavón de Puebla. ¿De dónde me saco tantas cosas? Pero es que ahí te va. Al final del día lo que tú dices sí es cierto, porque por ejemplo, vamos a hablar en su momento del tema de Yucatán, pero ¿qué sucede ahorita? Yo si fuera desarrollador, igual lo estoy diciendo ahorita que no soy desarrollador y el día de mañana, por favor, que ha grabado esto, que me lo enseñen. Exacto. Pero si fuera desarrollador, tal vez lo que haría sí es tratar de buscar el tema de la aportación, como nos han enseñado igual el tema del terreno, y tratar de alguna manera de meter la menor cantidad de dinero propio, de dinero invertido. Así es. Catapultarme de la preventa, pero ahí te va. Yo ando con mi bandera de certeza jurídica, entonces en donde no voy a escatimar gastos y en donde tal vez sí o sea, yo buscaría inversionistas de iniciativa privada con Family and Friends, a lo mejor venir y decirte, Iván, hay tu proyecto en Yucatán, dame lana, todos. Y aseguro la parte legal, ¿ok? Y a lo mejor si va a haber una construcción posterior, ahí siempre venta, remato con el tema de comercialización, y que si no se vende, claro que se va a vender. Entonces, con ese dinero, ahora sí ya construyo. Pero el previo en el tema de la parte legal, yo sí buscaría inversionistas privados. ¿Me explico? Como que trataría de hacer el juego, ahora sí que un sistema híbrido, si lo quieres ver así. Porque hay muchos que solo se confían, o sea, hay muchos que se confían en el tema de la preventa y ahí es donde suceden los problemas. No, exactamente. O sea, de hecho, hay todo un sinfín de cosas que suceden dentro, o más bien de modelos operacionales que se conciben desde el proforma, que sí se le llama, son estados financieros proforma, y desde ahí empiezas a concebir cuáles son las fuentes que tú puedes llegar a tener. Incluso hay ocasiones en las que haces una de dos. O, digo, en estricto sentido puedes hacer todas al mismo tiempo, ¿no? Pero que agarran y dicen, hago un proyecto híbrido donde una parte, esto ya no estamos hablando de terrenos y quiero irme para allá rapidito, pero
que yo digo, a ver, una parte la voy a hacer de pool de rentas, voy a pulverizar los tickets, voy a vender los más baratos, si son inmuebles de 1 millón, por decir algo, voy a vender tickets de 100,000 pesos, y entonces con 10 personas ya es como si hubiera vendido una unidad, etcétera, y eso te permite traer un flujo mucho más rápido y traes inversionistas, bla, bla, bla. Y la segunda es a través de la parte de tener socios capitalistas listos para entrarle al rescate, si lo puedo decir de esta manera, del proyecto. Entonces, tú eres un inversionista que está listo, te digo, dame un cheque de 100,000 pesos, te voy a pedir en su momento, si lo ocupo, te voy a pedir 1 millón o 10 millones de pesos, a cambio de el que tú me respondas en el momento que yo te lo diga, te voy a dar un rendimiento más elevado que los que le entraron en la primera ronda. Entonces, digo, o sea, puedes tomar todas las formas que tú quieras hablando en términos financieros, pero bueno, quiero irme a la parte de lo que mencionabas, porque yo creo que eso es bien importante, la venta. Y que ahora tú a lo que te dedicas es la venta de terrenos. Platícanos un poquito de esa parte del fuerte que, mira, ya estamos estirando. Échale, te desato. O sea, pero, ¿qué quieres que te platique el estado más seguro del país? Dime. A ver, platícanos, ¿por qué es el estado más seguro? Porque yo debería, y esta sí ya es una pregunta, digamos, más en serio, porque literalmente así es como te la quiero formular. Yo soy un comprador y yo traigo lana, tengo intenciones de comprar. ¿Por qué yo debería de irme para allá? Ahí te va. Primero te quiero hacer una pregunta previa a eso, ¿ok? Tú vives en Querétaro, ¿ok? Así es. Viviste tanto en el 85 y en el 2000 los boom en el tema también que está viviendo Querétaro, ¿cierto? Ajá, así es. Cuando estaba el primer boom, la sensación del momento, ¿aprovechaste la oportunidad? Sí, en el 2000. ¿Invertiste? ¿No? Desde el 85, ¿invertiste? En el 2000 sí. Yo no, fue mi papá, pero sí. Y entiendo, supongo que Ok, a dónde vas. pero a lo que voy, ojo, y obviamente no es, ¿a qué me refiero? A que obviamente tú ya viviste un crecimiento, ¿me explico? Viste cómo tu papá invirtió, confió en que iba a crecer y creció la zona. Puta, cañón. Eso es lo que está sucediendo en el estado de Yucatán. Y al final yo te preguntaría, ¿a ti no te gustaría, como tu papá, poder aprovechar una oportunidad que el día de mañana te dé un rendimiento, tanto en lo patrimonial o en el tema de inversión? Totalmente. Pues Pero Yucatán es una opción porque está... Digo, la idea no es que yo te vaya a vender un terreno, pero al final, a lo que voy con esta parte. Primero, Yucatán está teniendo un crecimiento muy importante. Hay muchas cosas en las que Yucatán, de hecho, ayer hablaba con una persona que se dedica al tema de planeación urbana y ojo, hay muchas cosas que discrepamos, me explico. Yo creo mucho, ya viste que he viajado a Guadalajara, he viajado a Querétaro, he viajado a Monterrey, para poder conocer cómo está haciendo ese crecimiento, porque lo que no conozco, no puedo decir cómo es. Entonces, una de las cosas que al final veo acá en el estado de Yucatán, que al final no nos ha tocado un crecimiento muy importante, ¿me explico? O sea, no nos ha tocado ese crecimiento del boom, ahorita está ese boom. Entonces, obviamente, como yo, yucateco, no he vivido ese crecimiento, pues obviamente no tengo tanta fe o tanta confianza de que vaya a suceder, ¿me explico? Pero, ¿qué sucede con gente como ustedes que han vivido ese crecimiento y ya vieron tangible las cosas? Que al final dicen, oye, bueno, dependiendo de mi enfoque de inversión, yo voy a agarrar y voy a invertir en un lugar en donde tenga la posibilidad, vuelvo a lo mismo, invertir en ti. Muchas veces, inclusive el invertir en tierra o el poner tu dinero a trabajar en el tema de la tierra, es estar invirtiendo en ti y en las generaciones futuras que tú vayas a procrear. ¿Me explico? sí, te explicas perfecto. Ahora, uno de los temas, y precisamente que para mí es muy importante, es cómo las generaciones, las nuestras, de hecho, los famosos millennials y luego los centennials y tal, estamos teniendo cada vez mayores dificultades financieras. Esto no es una regla absoluta, o sea, no es el 100%, pero sí es un común denominador en nuestra generación por 1000 motivos. Entonces, a diferencia de mi papá, que mi papá él tenía la oportunidad por diferentes razones de llegar y decir, bueno, puedo utilizar mi crédito Infonavit y puedo pagar el financiamiento, etcétera, o incluso si traigo dinero y puedo comprar una propiedad al 50%, ya no hablemos del 100% de contado, 50% de la lana que tengo en el banco. Hoy en día nuestras generaciones se han vuelto cada vez más difícil poder hacer esto. Y poder yo llegar a pagar un terreno de, puedo decir un número, 600,000 pesos de contado, ni siquiera 300, porque a lo mejor me cuesta trabajo poder tenerlo. Y yo me he dado cuenta, corrígeme si no hay, y es la parte en la que quisiera, digamos, como profundizar un poquito, que sí hay posibilidad de hacer eso, ¿no? En estas zonas, que es lo que he estado viendo, que en ciudades como Querétaro, que ya vivieron ese momento hace mucho tiempo, es imposible
encontrar una situación de este tipo, ¿no? Digo, en esta parte, digo, sí es muy accesible el día de hoy. De hecho, una de las cosas que andamos haciendo es como la parte de, y esto se lo aprendí también a un asesor aquí, bueno, ya es de su ayudar también, el hecho de democratizar el tema de las bienes raíces, o sea, este término de poder hacer posible que todos podamos adquirir tierra, ¿ok? Ahora, ahí te va con lo que dijiste, porque yo ahí discrepo un poco. Me dice, y tú, a ver, ¿qué pasó? Es que me dices, la situación financiera está un poco difícil, ¿no? Eso es lo que vemos. A lo mejor no es tu caso, a lo mejor afortunadamente también no sea el mío hoy por hoy, pero sí, la situación financiera es muy difícil, entre comillas. Pero tiene mucho que ver, regresamos a lo mismo, a nuestras creencias. Iván, hace un año estaba yo totalmente quebrado, totalmente así, quebrado menos, mucho dinero. Y al día de hoy tengo la oportunidad de poder estar invirtiendo. De hecho, cuando dijiste pool de rentas, dije, bueno, yo estoy invirtiendo en un pool de rentas en Guadalajara y también tengo ya también inversión aquí en el estado de Yucatán. Entonces, al final son cosas que yo no esperaba tener. Pero di la posibilidad, primero que nada, es chingarle, me explico, es neta chingarle. O sea, si yo pienso que buscando un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 6 de la tarde, con el sueldo que me vayan a dar, me va a dar para vivir, ahí es cuando las cosas se ponen difíciles, ¿me explico? Okay. Pues por eso es que yo te decía, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprender a vender. Cuando a veces hablan, hay una amiga también a la que quiero mucho que tiene ahí un producto de unos bichitos que yo le decía, oye, pues yo no sé si tus bichitos se comen, yo no los comería, pero véndelos. Hay mucha gente que los véndelos. Oye, pero el empaque, esto, véndelos. O sea, tú pones una bolsa de plástico y véndelo. O sea, al final, eso es lo importante, ¿me explico? Entonces, cuando nos damos esa oportunidad de agarrar y poder decir, oye, como que, o sea, voy a chingarle, voy a estar enfocado, pero si me deja de hablar mi pretendiente y me bajoneo, güey, ya dices, no chingues, ¿me explico? Yo mucho agarraba y vuelvo a lo mismo, soy medio mamón en eso. Los asesores veía cómo de alguna manera una pelea con su enamorado o algo así, los bajoneaba mucho. Y al final las ventas son emocionales, ¿me explico? Entonces permeaba en todo. Y digo, como no, ¿me explico? O sea, al final tienes que estar muy enfocado en lo que quieres, tener obviamente comunicación con tu pareja, tu familia, lo que fuera, para que no, y tener esa inteligencia emocional. Yo creo que la inteligencia emocional, el tomar riesgos, el atreverse, ahí te va otro. Si te rodeas de personas que tengan de alguna manera mucho más éxito que tú y que de alguna manera te hagan ver como el más tonto de la mesa en cuanto a tu inteligencia, te va a permitir poder salir de donde crees que estás y que vas a estar hasta tu muerte y vas a poder lograr muchas cosas. Ahí te va. Yo tengo terrenos al día de hoy aquí en el estado de Yucatán que también están en preventa, en donde tú puedes invertir desde 64 pesos diarios. Pero tienes que pensar en chiquito, ¿ok? De hecho, esto lo estoy diciendo y iba a hacer un TikTok de esto, pero tienes que pensar en chico. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo agarro y te digo, oye, son 1,851 pesos mensuales, a lo mejor y me dices, chinga, es mucho. Porque hay gente que para ellos es mucho. Y hay gente que es una nada. Así es. Pero si tú agarras y le dices, ok, a ver, espérate. Bueno, ahorita no lo puedo hacer porque mi celular está acá, pero divide 1,851 entre 30 y te va a dar 64 el número redondeado. 64, yo no voy a decir el mame de 64 te cuesta un café de Starbucks, pero sí eso te cuesta más o menos. Pero 64 pesos es muy viable que lo podamos al día juntar para invertir. El problema es que no estamos acostumbrados a tener la disciplina y el compromiso de que, oye, voy a juntar esto para una inversión que a mi futuro me va a traer algo bueno. ¿Me explico? Ok, correcto. Entonces, cuando empiezas a pensar en chiquito y ya no, o a algunos les llaman las micrometas. Quiero bajar 80 kilos. Bueno, eso, por ejemplo, yo ahí no pienso en chico, pero quiero bajar 80 kilos. Pues no pienses en los 80 kilos porque te vas a agarrar la pizza y deprimido de que no bajaste. Piensa en 1 kilo, piensa luego en 2 y luego en 3 y así cuando te des cuenta ya bajaste los 80, ¿me explico? Totalmente. Ahora, precisamente en este sentido, y es ahí por donde quería justamente dirigirme, el cómo
a través de acciones pequeñas, porque yo lo decía hace rato, lo atribuyo a tema generacional, ya no me interesa por qué puede ser, pero que muchas veces no tenemos justo eso que dices, disciplina. ¿Por qué? Porque procuramos, no, simplemente no la tenemos. Entonces, si yo junto 64 o 60 y tantitos pesos al día, puedo estar pagando la mensualidad de un terreno que en cuánto tiempo podría estar valiendo tanto. ¿Cuánto? Ok, ahí te va. Aquí de alguna manera yo me quiero ajustar al tema de la plusvalía del promedio nacional y el promedio de acá en Yucatán, pero sí, efectivamente la que se ha tenido al día de hoy sí ronda muchas veces entre el 4 y el 20%, ¿ok? Eso es Ok. realmente lo que de alguna manera se tiene. Vas a escuchar que es el 30, el 40, pero tú y yo sabemos que muchas veces existe el término de la plusvalía controlada, ¿ok? Así. Ha estado dando los rendimientos de entre el 4 y el 20%, mucho depende también de las condiciones de compra, en qué momento lo compraste, qué tipo de terreno compraste, en qué zona lo compraste. Hay dos zonas hay una zona en específico que es el noreste, que es de donde he estudiado mucho el tema del crecimiento, y hay dos zonas, una cercana a Progreso y una cercana a Telchac, que están teniendo un boom latente. Es prácticamente como un volcán a punto de reventar. Está haciendo así. Cuando reviente es cuando ya vienen los precios alzados. ¿Me explico? Ujú. Entonces de alguna manera ahorita, digo, no sé si me emocioné con lo de la pregunta, me estoy desviando, pero al final del día tú puedes invertir el día de hoy sí sabiendo que vas a poder tener, dependiendo mucho del desarrollo, entre unos 5 a 10 años el tema del rendimiento. ¿Qué sucede mucho? Que hay muchos clientes que a veces me preguntan, oye, yo Ujú. quiero comprar mi terreno, ¿lo puedo vender en 2 años? A ver, de que lo puedes vender en 2 años, lo puedes vender. Pero si el proyecto se va a entregar en 4 o 5 años, estarías cometiendo un error el venderlo en 2 años, porque a la tierra le tienes que tener paciencia. ¿Me Así es. explico? El ejemplo mismo de lo que pasó en Querétaro, de lo que creo que me han dicho que Juriquilla no pensaban que llegara a ser lo que es el día de hoy, y hay otras zonas. Entonces, al final del día, eso no pasó en un año. Yo, Ujú. yo algo que he mostrado mucho también en historias, yo me voy a Google Earth y de 1985 hasta 2016, que son casi, ¿qué? Muchos años, más de 30 años. Ajá. Pero, de alguna manera, se hace boom, el crecimiento. Eso no pasó de la noche a la mañana, ¿me explico? Lo que Entonces, pasa lo es que mismo es, lo primero que yo creo que tienen que entender es que a la tierra le tienes que tener paciencia y el crecimiento aquí en el estado de Yucatán, ojo, año 2025, Yucatán empieza a transformarse y año 2028, Yucatán sigue transformándose. Esos boom que han tenido Querétaro, que han tenido también, pues en el tema de Monterrey, que también lo está teniendo en la zona de carretera nacional igual, Yucatán no va a ser el mismo en 2023 en lo tangible y en 2028 tampoco. O sea, ya estamos creciendo en la parte horizontal y en la parte vertical, entonces al final es tener eso en cuenta, ¿me explico? te explicas perfecto y digamos, como cerrar un poquito esta parte porque ya estamos llegando a la recta final del tiempo que teníamos programado, mi querido Jerry. Fíjate, no quiero mentirles ahorita con datos, fingiendo que son datos exactos, pero sí son muy cercanos a lo que les voy a mencionar. Aquí en Querétaro hay una zona que se llama Campanario, que es una de las zonas más grandes con las propiedades más caras que existen en toda la ciudad. Y en este sentido, cuando se lanzó el proyecto del Campanario, le estoy hablando un poquito más de 20 años, un terreno de 1,000 metros costaba alrededor de 350,000 pesos aproximadamente. Hoy ese mismo terreno de 1,000 metros lo puedes vender en más de 10 millones de pesos. O sea, digo, este es un ejemplo, la verdad es que sí se sale un poquito de la gráfica de lo que puede suceder comúnmente, pero es un ejemplo de cómo sucedió. Un ejemplo más también en otro proyecto que se llama El Condado. Yo ahí compré en algún momento un terreno hace como 6 años que me costó alrededor de 300 y tantos mil pesos y que hoy los terrenos ahí no bajan de los 950 a 1,000,000 de pesos. Y que al final de cuentas, como tú bien dijiste, a la tierra hay que dejarla descansar, hay que dejarla madurar, hay que dejarla crecer. Entonces, pues bueno, con esto quiero, digamos, como cerrar este último capítulo y quiero hacerte algunas preguntas puntuales, mi querido Oye, Jerry. perdón, es que ahí te va. Es que algo que no había comentado igual, algo que no te había comentado igual, es que para que veas que hay que hacer el 10X de Gran Cardón, yo estoy transmitiendo acá en TikTok, ¿ok? Uh Todo -huh. esto está transmitido en TikTok. Entonces, imagínate, me preguntan en TikTok, me preguntan, ¿dónde me recomiendas invertir? ¿En Querétaro o en Yucatán? Siendo honestos. Ok. Ahí digo, no sé, yo en lo personal, y eso te lo comento, Vera, que al final Vera nos hace esa pregunta. ¿Me escuchas?
No sé qué le pasó a Te, esto. Ok, te me ya me fuiste un escuchas, momento, ¿verdad? pero ya te escucho, ¿eh? Perdón, no sé qué le pasó a esto, pero ¿me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ujú. Ok. Bueno, el caso es que acá que tiene que ver mucho el enfoque de la inversión, porque a lo mejor si lo que yo quiero es ganarle a la plusvalía, en Querétaro ya llego tarde, ¿no? Claro. Ya soy más de usuario final. Entonces son ese tema también que tendríamos que tener en cuenta tal vez. Yo sí recomendaría Yucatán, no sé tú, obviamente vas a recomendar Querétaro, pero pues al final tiene mucho que ver el enfoque, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo diría que es algo bastante circunstancial, porque efectivamente, como tú dijiste, la realidad es que estamos llegando tarde en un sentido de Querétaro, pero va dependiendo de las circunstancias. Ahora, una de las cosas que yo digo, a ver, siendo honestos, ¿dónde me recomendarías comprar? Es como si yo a esta persona, vamos a imaginar que ella vende relojes, si yo le dijera, a ver, séme honesto, ¿qué me recomendarías comprar? ¿Un Casio o un Rolex? Bueno, chavo, pues depende de tu capacidad económica, para qué lo quieras, cómo lo uses, cuáles son tus hábitos, etcétera. Entonces, digo, al final dar una recomendación que pueda ser, digamos, muy de rápido. Entiendo lo que quisiste decir ahorita, pero al final, y esto tú me lo vas a entender perfecto, Jerry, nuestro trabajo como asesores es eso, asesorarlos para saber cómo hacerlo de forma correcta. Y digo, muy importante, también lo dijiste perfecto, yo voy a defender mi ciudad, pero ¿por qué? Porque al final somos asesores, pero no somos la Madre Teresa de Calcuta, vivimos de esto. Entonces, yo voy a buscar también vender en donde sea el mejor beneficio para mi cliente, pero que al mismo tiempo también pueda darme el beneficio porque al final a esto me dedico, ¿no? Entonces, No, y sobre todo, perdón, y sobre todo también sí, entender, o sea, a mí me ha tocado decirle a la gente, no tengo el producto que quieres, ¿me explico? Por lo mismo del tema del enfoque, o sea, ahí sí siento que mucho, por ejemplo, en esta parte, cuando les pregunto, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu enfoque? Por eso la importancia que el inversionista nos pueda ser honestos y claros. Entonces, claro. ahí es cuando yo le digo, oye, ¿sabes qué? O sea, mis desarrollos, o sea, tal vez sí cumplen con lo que tú quieres, o decirte, mi desarrollo tal vez no cumple con lo que tú quieres. Por Es ejemplo, acá correcto. la pregunta que nos están haciendo, ¿cómo saber en cuáles terrenos invertir y en cuáles no? Obviamente, mi respuesta de vendedor sería en los que Jerry te va a mostrar, esos son los mejores. Pero ahora, una respuesta más neutra es, por lo menos aquí en el estado de Yucatán, el desarrollo que tenga el oficio de división y pueda ser de escrituración inmediata, incluyendo que sea la preventa, no importando que te lo vayan a entregar en 20 años, pero si tienen esas condiciones de certeza jurídica, ese es un check para que puedas invertir. Wow. Qué buena respuesta, muy puntual diste ahí, porque de hecho es una de las cosas y que tú lo sabes, allá en esa zona también, pues bueno, desgraciadamente también se han lanzado proyectos con irregularidades y que, pues bueno, al final tú y yo al conocer de esta industria, pues bueno, lo sabemos y podemos averiguarlo, ¿no? Pero las personas que no conocen de la industria sí pueden llegar a tener ciertos, pues bueno, tropezones muy buenos, ¿no? En este sentido. Quiero hacerte unas últimas preguntas puntuales, mi querido Jerry, que es la primera, si tú tuvieras que dar un mensaje respecto a todo lo que platicamos hoy, a ver, cuates, olviden todo lo que dije, pero hay una cosa que yo tengo que entregarles a ustedes, es esta, y nunca la deben de olvidar. ¿Cuál sería? Es que creo que lo dije en la plática, Sí. o sea, más que una cosa sería, lo hecho es mejor que lo perfecto. No te detengas a pensar, acciona y date permiso de cagarla, porque lo vas a hacer. Detrás de cada cagada hay un aprendizaje. Ok, perfecto. Número dos, hace rato también lo mencionaste. ¿Dónde se educa Jerry? ¿Cómo se educa Jerry? Putz. ¿Dónde se educa Jerry? O sea, hoy por hoy, mucho del tema de contenido. Ok, YouTube, sí, sí, agarro y compro cursos, la realidad. Yo siempre digo que tengo muchos mentores digitales. Por ejemplo, me fijo mucho en qué quiero aprender y voy con los mejores. ¿Me explico? claro. Sigo a los mejores. Me educo mucho, real, en YouTube. Yo consumo mucho contenido de YouTube, sobre todo en la mañana o en Spotify y todo respecto a lo que yo quiero escuchar, mucho el tema de podcast en podcast, en cursos que pago. Ahorita quiero pagar un curso que se va a hacer también en donde es de crecimiento exponencial de los negocios. Uh -huh. Donde más me educo, escuchando también a personas que son como que tienen un mayor conocimiento que yo, como que me he buscado a muchos mayores y preguntarles como,
oye, ¿tú cómo le hiciste esto? ¿Cómo le hiciste lo otro? Antes no me ponía en esa posición de escuchar, era muy como de me vale y yo hago lo que yo sé y lo que yo creo que sea mejor. Y de ahí más o menos me educo de libros, o sea, mira, yo amo ir a las librerías. Por ejemplo, ahorita tengo este que voy a empezar, el Código del Dinero. Ok, digo dinero. Y al final siento que me va a aportar mucho, ¿me explico? La Ok, lectura es muy importante para mí. ok, perfecto. Tercera pregunta, que es muy polémica hoy en día. ¿Tú dirías que todos deberían de emprender, que nadie debería emprender? ¿O qué opinas sobre lo que yo le llamo el tren del mame del emprendimiento? O sea, no, sí, todos, o sea, ojo, bueno, ahí te va, ahí te va. Si tus deseos son crecer, evolucionar y correr el riesgo, hazlo. Pero también es entender que el emprendimiento muy probablemente no es para todos. Hay gente que necesita una seguridad y una estabilidad laboral. Entonces, no emprendas porque no es lo tuyo. ¿Me explico? Quédate donde estés y te sientas feliz. Ahora, si estás en un trabajo, estás en un espacio en donde no te sientes feliz, no te sientes completo y quieres emprender, hazlo. ¿Me Ok. explico? Ajá. Pero sí estoy consciente que no es para todos el emprendimiento. Me ha tocado Ok. con los asesores, no es para todos, no aguantan el 100% comisión. Y hay Sí, que aguantar y a veces comer frijol y tortilla y lo que fuera para que luego quieras comer caviar y aún pudiendo comer caviar, tienes que seguirle comiendo el huevo nada más, ¿me explico? O sea, hay gente que ajá. recibe el dinero y lo primero que hace es irse a gastar. No, es tener disciplina también. Absolutamente de acuerdo. Y voy con la última pregunta, mi querido Jerry. Esta es una pregunta que luego a veces se me desbalancean un poco, pero lo que busco es honestidad en la respuesta. Échamela porque si no la pila se me va. Terminando con esto, Jerry, ¿qué es lo que no está haciendo que sí debería de hacer hoy? De ejercicio, güey. Definitivamente. Me dijiste que sea honesto, ¿no? Sí, 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 está Mira, mi perfecto. gran, y no creo que no está aquí o sea, el que es mi coach, que es también un hermano, pero, o sea, ejercicio. Ahora, quitando eso, que yo veo que muchos son disciplinados, yo la neta a veces sí como que me cae el bajón, me explico en el tema del ejercicio, prefiero trabajar en vez de hacer ejercicio. Yo sé que está mal, pero bueno, ese es mi talón de Aquiles. ¿Qué otra cosa debería estar haciendo? Equilibrando mi vida. Siento que Ok, estoy muy enfocado en el tema del trabajo. Honestamente, yo siento que hoy por hoy vivo, ¿cómo es? ¿Vivo para trabajar? ¿O trabajo para vivir? No, vivo para trabajar, pero en el sentido de que me apasiona. Yo le digo a mis inversionistas, acá hay inversionistas míos, o sea, Eric es un inversionista mío y se han conectado inversionistas míos que han comprado conmigo, me explico, porque al final creo esa relación de amistad con ellos igual. Pero sí creo en lo personal que a veces sí tendría que tener ese espacio en donde pueda decir, voy a dejar 3 horas mi celular y que yo esté tranquilo. No estoy tranquilo, me da ansiedad. no, 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 Entonces, no. entonces, entonces de alguna manera yo creo que eso también, equilibrar un poquito. Justamente esta semana platicaba con una amiga y me decía que, güey, me decía, pues vele también el tema del lado personal, porque yo era mucho cuando empiezo con amistades de que les digo, ajá, pero es que ve, que es que quiero una novia, que no sé qué, y luego que te dicen, ay, no lo busques, todo llega. Entonces al final, y es como, no, sí, lo tienes que buscar, me explico, por más, nosotros los hombres lo tenemos que buscar. O sea, todos lo tienen que buscar, pero ¿cómo lo voy a buscar si me la vivo trabajando? ¿Me Ah, explico? sí. Entonces al final del día, y ojo, uno de mis mayores sueños es tener una familia, o sea, ser papá y criar a mis hijos y quererlos y lo demás. Pero si no estoy haciendo algo por crear esa relación, entonces, ¿cómo? ¿Me explico? Y ya, Explica. equilibrar, yo creo que equilibrar sería. Es lo que te está haciendo falta. Perfecto. Mi Jerry, muchísimas gracias por este espacio. Digo, incluso ahorita mismo lo dijiste, oye, hay que apurarle porque si no, aquí te voy a dejar solo hablando como merolico. No, solo Entonces, por la pila, porque pues, ya se me va a acabar. me queda claro y no te preocupes, digo, al final de cuentas también, yo trato también al mismo tiempo ser lo más respetuoso posible. La realidad es que estoy disfrutando mucho la plática contigo, pero Yo pues, también hay igual, que... si no fuera por la pila, yo puedo seguir hablando, a mí no me importa.
Ya tendremos alguna oportunidad próximamente, aunque sea un live de manera más casual, pero para seguir platicando, porque además hay varias preguntas que nos pusieron por acá y quiero aprovechar a hacer el comentario que dijiste hace rato. Ese es el objetivo del por qué hago los lives. También poder interactuar con las personas. Desgraciadamente no podemos contestarles a todas. Las personas como por ejemplo Malcolm y un par más que dejaron algunas preguntas que no pudimos contestarlas, con todo gusto pueden mandarle, ya saben, un mensaje a Jerry. También si quisieran acercarse conmigo, con todo el gusto del mundo. Pero hasta aquí llegamos al momento, al momento de terminar, perdón, no sin antes agradecerte mucho por haber aceptado este espacio. Como ya les había dicho y te mencioné muy en un principio, este es un mes donde lo voy a estar enfocando a la industria de bienes raíces. Empecé con Pepe, ahora vienes tú, la siguiente semana viene Juan Pablo, luego viene, incluso hace rato se nos conectó por aquí Brandon, que con él también ya estoy terminando de agendar una fecha. Entonces viene todo un mes de la industria inmobiliaria a la cual lo voy a estar enfocando y quiero agradecer que tú hayas formado parte de estos expertos con los que hoy, con quien hoy estoy platicando. No, al contrario, amigo, la verdad para mí es un honor, en serio, el que me consideres como un experto. La verdad es que también me dio mucho gusto poder conocerte físicamente, estar hablando ahorita, de crear esa relación. Sabes que en Yucatán tienes tu casa y también tienes muchas inversiones que podrías hacer cuando gustes. Pero sobre todo, en serio, me siento muy honrado, te agradezco mucho, sobre todo, pues al final, como tú dijiste, o sea, busco esa parte de la honestidad, esa parte de la autenticidad. Y pues ojalá que el que nos escuche, ya sea hoy, mañana o en la eternidad, porque esto se va a quedar para la posteridad, que sepa que nada de esto pues va a servir si no acciona, pero sobre todo que que se pongan a pensar que al final, en ese último aliento, cuando yo le tengo mucho miedo a la muerte, ¿ok? Yo a veces me despierto en la madrugada así como de, ay, no me quiero morir, pero, pero ¿qué es lo que sucede? Que al final también es como que en ese último respiro no te quedes con el y si hubiera. O sea, yo creo que es muy importante eso. Sí, hay cosas que no voy a hacer como tirarme un paracaídas, no estoy loco, pero al final, no quedarse con ese tema. Y pues digo, no sé si de alguna manera veo que Maclo me está preguntando algo, no sé si quieres como complementar Sí, algo, no, ¿no? hombre. ¿Qué habilidad es la que les motiva para emprender otros negocios de los que no saben nada? Yo no emprendo otros negocios que no tengan nada que ver con bienes raíces. Intenté hacerlo y como dijimos hace rato, zapatero a su zapato. Dentro de tu negocio hay muchas unidades de negocio que puedes crear. Dentro de bienes raíces podría yo crear a lo mejor una agencia digital experta en marketing inmobiliario, podría crear fuerzas de ventas, capacitaciones, lo que fuera dentro de mi inmobiliaria. Yo en lo personal soy un ser humano, esa es mi manera de pensar, pero no me voy a meter a hacer pasteles. No, a lo mejor y meteré dinero el día de mañana, pero como que yo me encargue de la operatividad o que mi cabeza esté, no. Todo lo que tenga que ver con bienes raíces, encantado de la vida. Es más, soy tan especial en eso del enfoque que si me viene la gente a preguntar, o Macron, si me vienes a preguntar, oye, quiero una casa, Jerry, en Yucatán, súper, te puedo dar el número de un asesor, pero yo no. ¿Me explico? Y Sí. es como al final el enfoque, eso. Donde está tu enfoque está tu energía. Donde te enfocas se expande. Punto, se acabó. Entonces yo no sé qué habilidad. Fíjate que coincido completamente contigo y quiero complementar lo siguiente con respecto a ti, Malcolm. Hay dos formas en las cuales tú puedes emprender, si lo puedo decir de alguna manera, o puedes volverte parte de un negocio, que es una, a través de una inversión, tú siendo puramente inversionista, y la segunda es operándolo, tú siendo dueño del negocio, operativamente hablando. Entonces, si quieres hacerlo en una industria en la que no tienes ni la más remota idea, hazlo como un inversionista, que sería el equivalente al comprar acciones o invertir en cierta empresa, etcétera. Cuando tú quieres emprender, tú como emprendedor, y operar dentro del negocio, entonces tienes que estar completamente enamorado de la industria y de la actividad en la que tú estás teniendo. Y aquí sí, por ejemplo, en mi caso, mi querido Jerry, yo lo aprendí a la mala. Yo soy uno de esos emprendedores seriales, me encanta estar haciendo cosas y aprendí a la mala porque me metía a la industria de no sé qué, a esta, a la otra, bla, 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 pero me di cuenta que realmente no tenía esa pasión. Y me terminé dando unos descalabrones, cañones, terminé perdiendo dinero, terminé perdiendo mucho tiempo que pude haber aprovechado en esta industria, que es la que me encanta y que se asemeja un poco a lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Que es la parte del valorar tu tiempo y enfocarte y ser disciplinado en lo que estás haciendo. Es lo que yo podría estar complementando. Y sobre todo que tener en cuenta que detrás de todas esas pérdidas que tuviste, ganaste la experiencia para que el día de hoy puedas contestarle esa pregunta a Maclo. Y al final, justo cuando lo vemos de esa manera, de que hay cosas
que parecieran ser negativas, pero que en algún momento van a ser positivas para nosotros, ahí está un aprendizaje muy, muy, muy cabrón. Yo en lo personal, por eso no he visto amigos que se han intentado meter en un chorro de cosas y como fracasan. Hay otros que han tenido un chorro de éxito y ellos tendrán una habilidad, pero en lo personal yo tomo lo que me funciona y lo que para mí es lo mejor. Entonces, Maclon, si te está yendo bien en tu negocio, pues chíngale más y No tenle crees. hasta 10x y ya no te metas en otra cosa. Correcto. Pues bueno, mi querido Jerry, ahora sí, terminamos una vez más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados este ratito con nosotros, a los que hicieron preguntas. Ya se la saben, si tú eres la persona que está escuchando este episodio ya grabado, editado en audio o video, que no te pierdas todos los en vivos que tengo con los expertos, porque podemos interactuar como lo estamos haciendo ahorita. Mientras tanto, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Y yo me despido, mi querido Jerry, que tengas una excelente noche. Muchísimas gracias, amigo. Hasta luego y tomen Hasta luego. acción. Nos vemos. Bye.